Muy bien, pues me alegro mucho de que hoy podamos seguir con nuestra clase y hoy vamos a llegar hasta terminar el capítulo 14 de Lucas y como siempre he puesto allí como pequeño resumen, Lucas 14, humildad, hospitalidad y discipulado. Estas son las enseñanzas principales de Jesucristo allí en este capítulo. Como siempre vamos a leer todo el capítulo y sacar las conclusiones que yo creo que el texto nos exige. Así que bueno, creo que va a ser un estudio interesante y me alegro mucho de que puedas formar parte de ello de nuevo y que podamos juntamente seguir adelante. Así que antes de hacer esto, vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en este estudio, que sea de provecho para cada uno de nosotros. Señor, muchísimas gracias te damos una vez más por esta posibilidad de estudiar tu palabra. Gracias por este capítulo 14 de Lucas, por su contenido, por lo que el Señor nos está enseñando allí, cosas tan importantes para nosotros. Pedimos, Señor, que tú bendigas ese tiempo y que nos ayudes a tener un entendimiento correcto de las cosas que tenemos allí por delante. Todo eso te lo pedimos en tu nombre, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Bueno, toda esta serie de acontecimientos y también enseñanzas que hemos visto en nuestros últimos estudios, el Señor lo lleva a cabo en su camino hacia Jerusalén. Allí, obviamente, em, todos los evangelios nos cuentan de que cómo pasa esta última semana. Todavía no llegamos a esto. Pero todo ese tipo de enseñanza ya se lleva a cabo en lo que sería la parte de Judea, esa parte que está alrededor de la capital de Israel, de Jerusalén y de su templo. Entonces, un segundo, vamos a empezar con esto. Vamos a ver primeramente un pequeño resumen de lo que es Lucas capítulo 14 y nos damos cuenta que una vez más esto se divide en cuatro partes que son muy fáciles de discernir y de diferenciar el uno del otro. La primera parte, una vez más, estamos hablando de una sanación en el día del Shabbat, el sábado, del día de reposo. Y es particularmente interesante eso en Lucas porque ya es la tercera vez que él nos cuenta ese tipo de sanación en el día de reposo. Obviamente hay un propósito detrás porque esto era uno de los temas más disputados entre Jesús y los fariseos. Y es muy interesante las conclusiones que podemos sacar también de este acontecimiento que cubre los versículos 1 al 6 y que miramos en un momento. Luego tenemos el tema de la humildad y de la hospitalidad a raíz de una invitación que Jesús recibe de parte de un fariseo y que también allí invita a su casa otros de su mismo grupo. Em, Además se dice que era un fariseo gobernante, lo cual quiere decir que él tenía bastante influencia y responsabilidad. No se dice cuál era su nombre. Lucas guarda aquí el anonimato. A raíz de esto, de nuevo, Jesús saca unas conclusiones muy interesantes para nosotros y aprovecha, y esto es la tercera unidad, de contarnos la parábola del gran banquete, que conlleva una enseñanza muy interesante para cada uno de nosotros. Y finalmente, el capítulo cierra en los versículos 25 al
35 con lo que podríamos llamar el coste del discipulado. En fin, pues les invito a participar en este estudio y vamos a mirar ahora capítulo por capítulo, bueno, no capítulo por capítulo, pero pasaje por pasaje, esos temas que versan alrededor de lo que podríamos llamar la humildad, que es una parte esencial del reino de Dios, de inclusión en el reino, lo cual quiere decir quién forma parte de este reino de Dios, quién puede participar allí, y de lo que se espera de aquellos que forman parte del reino de Dios, que son los discípulos. Entonces, todo el capítulo, versículo 1 al 35, y sin ir más lejos, vamos a empezar ya con esa con esa cena en casa de un fariseo. Voy a leer, dice aquí, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Entonces, varias cosas que allí son importantes y eso, Jesús fue a comer en casa de un fariseo principal. Una vez más lo digo, no sabemos quién era, pero obviamente era un hombre muy importante que abre su casa porque lo que quiere es que quiere hablar con Jesús. Pero no solamente esto, sino una vez más tenemos la impresión de que aunque puede haber un interés de parte del anfitrión, nos damos cuenta que había otros intereses y estos otros intereses tenían que ver con lo que pone en la segunda parte del versículo. Estos, quiere decir que los fariseos le acechaban, lo cual quiere decir están buscando una oportunidad para acusarle. El texto deja abierto si el fariseo que le invita a Jesús tiene la misma intención o si solamente los fariseos que también él había invitado, porque eran compañeros suyos, em, si son solamente ellos que tenían esa intención de buscar algo em, para acusar a Jesucristo. Entonces, realmente nos damos cuenta que es una cosa triste, sumamente triste si tú haces un mal uso de este privilegio que es la hospitalidad. Imagínate invitar a Jesucristo con la intención de ponerle una trampa. Y como si esto fuera una casualidad, Lucas ahí lo deja abierto porque dice aquí que hay un hombre hidrópico, quiere decir que un hombre que está enfermo, que tiene un problema que retiene líquidos. Bueno, yo no soy médico, pero todo el mundo sabe que esto puede tener varias razones. Normalmente tiene que ver con los riñones o a veces con el hígado o con ambas cosas. Una cosa muy desagradable. Y muy interesante, una vez más aquí vemos el médico escribiendo, ¿vale? Porque esa expresión para hidrópico es una expresión médica que usa Lucas aquí y que obviamente a diferencia de otras ocasiones, por ejemplo, nos acordamos de la mujer que Jesús también sana en un día de reposo, que era encorvada, y dice ahí el texto, y Lucas lo escribe así, que esto tenía una causa demoníaca, ¿vale? Aquí no se dice nada por el estilo. O sea, una vez más nos damos cuenta que Lucas, con este ojo entrenado que él tenía de médico, sabe distinguir perfectamente bien entre causas, vamos a llamar así, naturales o médicas de una enfermedad o si detrás de esto había una causa demoníaca.
Pues en este caso, este hombre sufre esa enfermedad y tengo la sospecha de que o bien el anfitrión o bien sus compañeros le habían puesto allí como cebo. Le han puesto allí como con la intención de que Jesús les sane y que otra vez tienen testigos para acusarle de em, blasfemar según su propio entendimiento en el día de sábado. Entonces, ahí está el enfermo. Y Jesús hace esa pregunta, ¿no? En el versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Em, es una pregunta muy importante porque ese debate ya lo tuvimos antes. Y Jesús dijo en su momento, bueno, en el día de reposo se hace lo que es necesario para mantener la vida funcionando y se hace lo que es necesario para salvar vidas y para proteger vidas. Lo cual implica que si en el día del sábado tú tienes que salvarle la vida a una persona, la salvas. Si pues uno de sus animales domésticos se cae en un pozo, pues lo vas a sacar. Todo lo que es necesario para mantener la vida normal, obviamente, no solamente por sentido común, sino también el día de reposo explícitamente permite esas excepciones. Entonces, cuando Jesús hace la pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pues una vez más es una de esas preguntas de Jesucristo. Él había averiguado enseguida de que esto era la intención. Querían tenderle una trampa. Y antes de sanarle, y antes de que ellos se escandalizarían, Jesús lo dice ya claramente, les quita la máscara. Venga, ustedes ya saben perfectamente lo que va a pasar. Ahora, ¿es lícito sanar en un día de reposo? Lo cual quiere decir, ¿se puede prestar ayuda y atención a la persona que sufre en ese día especial? La respuesta es humutis, no dicen nada, ellos se callaron. Y como no dice nada, él dice al enfermo, ven para acá y le sanó y luego le despidió. O sea, la idea no era de que este hombre se quedara en casa. Bueno, de esto Jesús luego va a decir algo. No estaba previsto que este hombre se sentara a la mesa. Y luego él se va a casa. Pero ahora Jesús se dirige a los presentes con una pregunta de nuevo. Una vez más te das cuenta, Jesús enseña muchas veces con preguntas. ¿Vale? Él hace una pregunta porque la pregunta ya te dirige en cierta dirección. La pregunta hace que tú puedas averiguar em, lo que, eh, mm, vamos a decirlo, por dónde van los tiros, ¿vale? Esto sería la idea. Entonces, esa pregunta de Jesús es, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en un día de reposo? Pues es evidente. Em, y de nuevo, su respuesta es un mutis, es nada, no responden. Nos damos cuenta que aquí los fariseos han retenido todavía un resto de decencia, porque antes de decir bobadas y ponerse completamente en el ridículo, por lo menos prefieren cerrar la boca.
Y esto es algo que en esto por lo menos llevan cierta ventaja a mucha gente hoy en día que aunque no entiende nada del asunto, pues siguen hablando, ¿vale? Y se ponen completamente en ridículo. Pero bueno, eso es una pequeña observación mía. Simplemente el pasaje termina con esa em, observación de Lucas cuando dice, y no le podían replicar a estas cosas. Ahora, imagínate, aquí tienes lo mejor de los fariseos. Y de gente, además dice aquí, em, que eran intérpretes de la ley. ¿Tú no crees que ellos en algún momento han estudiado ese tema? Porque en un día de reposo muchas cosas pueden pasar. El mismo hijo o una hija de un fariseo puede caer enfermo gravemente, entonces no le vas a dar un, un remedio, aunque sea un remedio sencillo y casero. No le vas a ayudar a tu propio hijo. Mm, ¿No vas a hacer nada para aliviar su dolor? Por supuesto lo harían y ellos también lo harían. Entonces nos damos cuenta hasta qué punto todo esto era una em, tremenda hipocresía de su parte. Entonces aprendemos una cosa que es muy importante y aquí Jesús nos está dando una serie de enseñanzas sobre el tema del reino de Dios. Y esto es hacernos ver que justificar la misericordia sobre el legalismo está conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que las leyes no son leyes para poner leyes, no es para amargar la vida a la gente. Y sobre todo esa ley del Shabbat, del día de reposo, Jesús lo dijo muchas veces, si ustedes creen que esto añade más leyes, más cargas a sus vidas, no han entendido nada, porque esto no es el tema. ¿Cuál es el tema? El tema es que esto debe de ser un alivio para la gente, no una carga adicional. Entonces, piensa, es un alivio si tú ves gente sufriendo en un día de Shabbat, de descanso, por ejemplo, de tu propia familia, y dices, ah, no, hoy es día de reposo, no voy a hacer nada. ¿Vas a disfrutar de esto? Pues claro que no, tú vas a hacer todo lo posible, lo malo que puedas hacer para ayudar a la gente de, de no actuar de esa manera. Entonces, una vez más, esto es lo primero, misericordia tiene preeminencia sobre el legalismo, es simplemente cumplir una serie de leyes por cumplirlas. En segundo lugar, algo que ya hemos observado, Lucas más que ninguno nos relata sanaciones en el día de reposo, ¿vale? Porque esto se presta particularmente para demostrar la forma equivocada con lo que los fariseos estaban celebrando el día de reposo. Y más que un día para estar sentado ahí, para no hacer nada, es un día particularmente apto para mostrar misericordia y generosidad a otros. Y creo que esto tiene mucho que ver, bueno, esto implica una tremenda serie de cosas. Por ejemplo, un domingo em, hay bomberos que prestan servicio, hay policías que vigilan por nuestra seguridad, hay personas que trabajan en los hospitales para mantener el servicio de atención al público médico. Hay gente que hace que tú puedas disponer de corriente y luz en un día de reposo, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay mucha gente que en ese día trabaja para que tú puedas seguir tu vida normal. Es pecado que ellos lo hagan,
no, no es un pecado, porque ellos lo hacen para que la vida siga normalmente. Ellos deberían descansar en otro momento, ¿vale? Por lo tanto, también en nuestro tiempo puede haber un legalismo tremendo. Esto es un regalo. El día de reposo, y sea el sábado o el domingo, también ese debate, si tiene que ser el sábado, si tiene que ser el domingo. Bueno, nosotros lo celebramos el domingo por la misma razón, porque antes se celebró el sábado. Solamente para nosotros ahora el domingo es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y desde una edad muy temprana la iglesia, de hecho ya lo vemos en el Nuevo Testamento, cambió su día donde tenían reuniones especiales del Shabbat al domingo. Y ocurrió una cosa: en el Imperio Romano no había un día libre, ¿vale? Entonces un esclavo, por ejemplo, no podía decir, mira, yo hoy no trabajo porque es día libre. Bueno, le hubiese caído unos buenos azotes de parte de su señor, ¿vale? Entonces ya de allí nos damos cuenta de una cosa, que hay contextos donde simplemente, incluso queriendo, tú no puedes descansar. Pero si puedes descansar, y creo que la mayoría pueden, de los que ahora me están escuchando, si tú puedes descansar un día de la semana, vamos a suponer que es el domingo, aprovéchalo. Es un don de parte de tu Dios para ti, un regalo para ti. Pero una vez más nos damos cuenta que el Shabbat no hace otra cosa que prefigurar, y esto es la enseñanza clara de la carta a los hebreos, no hace otra cosa que prefigurar este descanso eterno que ya tenemos en Cristo Jesús y que algún día tendremos cuando estemos finalmente en su reino. Jesús lo aprovecha ahora, estando aún en casa de ese fariseo, para hablar sobre un tema muy importante, que es el tema de la humildad. Esa humildad que viene de una forma natural, no de una forma ostentativa. Esa humildad que nos debería caracterizar como creyentes en cualquier momento. Dice el versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, y esto es muy interesante porque, bueno, eso tiene que haber sido una persona muy importante, y tenía una casa grande, obviamente. Y la gente, bueno, como ocurre hoy en día, si no tienes un orden para sentar a la gente, bueno, por regla general se sienten en los asientos que ellos creen que son los más adecuados para ellos, ¿vale? Hasta cierto punto esto es normal, y sobre todo ya me imagino que estaba allí Jesús presente, y este hombre, el anfitrión, ese fariseo que le invitó, pues querían estar particularmente cercano a cada uno de ellos, ¿vale? Porque esto es lógico hasta cierto punto. Jesús lo observa, ¿vale? Y luego lo toma como mm, ¿cómo diría yo? Lo toma como una posibilidad de ya tener ese ejemplo, de darles una clase sobre el tema de la humildad. Dice el versículo 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Bueno, no sé en tu entorno cómo se hace eso de las bodas. Donde estoy yo, pues normalmente, si estás invitado a una boda, pues te asignan tu lugar, ¿vale? Y una cosa es evidente: más cercano estás
a la pareja que se casa, más cercano vas a estar al lugar donde ellos se sientan. Bueno, suelen estar los padres a la derecha, a la izquierda, los abuelos, los tíos, las tías, vete tú a saber. Bueno, y luego pues vienen los amigos y obviamente hay personas que están más alejados, pero están felices de estar allí, pero no están en la misma mesa. Bueno, yo, por lo que he visto en España, la gente que yo he casado, pues normalmente incluso tienen mesas redondas, y algunas mesas están más alejados que otros. Lo cual quiere decir que allí no puedes meter la pata porque te vas a sentar donde aparece tu nombre. Em, y aún así, esto puede llevar, y yo lo he visto, a cierto tipo de sentimiento de rechazo de parte de algunos de los invitados. Aunque raramente lo verbalizan, dice, bueno, pero yo pensaba que iba a estar más cerca de los novios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí de lo que estamos hablando, aquí estamos hablando de un banquete donde no hay un orden, digamos, preestablecido, donde ya cada uno puede ponerse según piensa de la importancia que tiene. Entonces, dice el versículo 9, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Lo cual quiere decir, no es una buena idea sentarte en el primer lugar. Tampoco es una buena idea creer que tú eres más importante que de lo que realmente eres. O sea, evaluarte a ti mismo de forma correcta es algo sumamente importante en el reino de Dios. Porque puede pasar que un invitado más distinguido que tú te desplace y en consecuencia vas a tener que pasar por humillación, por este orgullo, esa soberbia que has mostrado. Por lo tanto, obviamente esto es la razón, lo que nos enseña Jesucristo a un creyente, le viene bien evitar la autoexaltación. Y todo lo contrario, dice el versículo 10, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Bueno, hay un paralelismo muy bonito en Proverbios 25, 6 al 7, que dice lo siguiente, Proverbio 25, 6 al 7, dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Bueno, obviamente no sé si Jesús había pensado en este versículo, pero es un versículo que perfectamente eh, enseña lo que está pasando en este contexto. Quiere decir que es importante que tú no pienses demasiado grande de ti mismo. Siempre hay lugar para ascender, pero conténtate con las últimas plazas. No es necesario que nosotros de ninguna manera busquemos la gloria delante de los hombres. Ejercer esa humildad no de forma ostentativa, sino de forma natural, es una de las artes, diría yo, de la vida cristiana. De poder estar en el último lugar para disfrutarlo de lo lindo.
Em, si luego te piden ascender, pues mira, tanto mejor, pero si no lo hacen, allí también puedes estar contento. Esto es humildad genuina. Y es una de las cosas que realmente nos hace tanta falta hoy donde hay mucho protagonismo, donde la gente se autoexalta, donde piensan que el universo, por lo menos el universo evangélico, gira alrededor de ellos, el poder disfrutar con el lugar menos atractivo y que además sea una cosa especial para ti, esto es algo que tú puedes aprender. Dice Jesús en el versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es un principio universal y esto quiere decir tú no tienes que promoverte a ti mismo. Tú no tienes que hacer que todos los demás miran a ti y se quedan absolutamente impresionados con tu currículum, con las cosas que has hecho o ese tipo de cosas, ¿vale? No es necesario, sino esto es lo que se llama la inversión divina. Inversión en el sentido invertido, ¿vale? Los últimos serán los primeros y pueden perfectamente aguantar de estar en los sitios menos atractivos. Pues piensa en esto la próxima vez cuando tal vez no te dan los honores que tú crees que te mereces. Y hablando de esto, él se dirige ahora directamente al que le había convidado. Una vez más, no dice Lucas cómo se llama. Dice, cuando haga comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Bueno, esto es exactamente lo que había pasado en esta historia. Ahora, una vez más, esto no es una regla que siempre hay que aplicarla. O sea, no es cualquier banquete únicamente para ese tipo de cosas. Lo que Jesús dice simplemente es que muchas veces esos banquetes, estas ocasiones, también sirven para autoexaltar al anfitrión. Estamos hablando de soberbia. Y esto es así hasta el día de hoy. Bueno, normalmente si tú, sobre todo si te mueves en cierta, bueno, como se suele decir, nivel de sociedad, pues se espera que tú invitas, que des una fiesta, un banquete, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente eleva tu estatus social. Y obviamente no hay una regla general en contra de esto. Lo que Jesús dice es en el reino de Dios las cosas no funcionan así. ¿Se te ha ocurrido alguna vez invitar a gente que tal vez apenas los conoces? Gente que tal vez por su poderío económico ni siquiera sería capaz de devolverte la invitación. Gente que no lo han tenido fácil en la vida. Gente que tiene una enfermedad y que no es fácil tratar con ellos y que seguramente no te van a poder extender una invitación. Esto es lo que hace el reino de Dios. Nosotros no tenemos acepción de personas. Cuando invitamos, invitamos por ganas. No esperamos nada en contra. Perdón, no esperamos nada a cambio. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto es otra vez una inversión sabia.
Quiere decir que como creyente, yo me puedo permitir el lujo de renunciar a muchas cosas. Yo no tengo por qué cumplir con las reglas que rigen en mi sociedad o en mi cultura en cuanto a importancia. Yo puedo estar con gente muy sencilla y disfrutar de lo lindo. Pues esto es una de las grandes, em, uno de los grandes propósitos de la vida cristiana, de relacionarse con todo el mundo. Tener una hospitalidad generosa hacia todo el mundo. Y te vas a dar cuenta que es una forma también excelente de compartir el Evangelio. Pues con esto llegamos a la tercera historia. Todavía estamos con el tema del banquete, o sea, Jesús lo está usando em, para enseñar sobre la importancia de comparar ese banquete con el reino de Dios. Dice allí en el versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Quiere decir, ese hombre ha entendido muchas cosas porque se da cuenta de que lo importante es estar en ese banquete. No importa tanto el lugar donde estás, pero estar en el banquete. Y esto provoca en Jesús una respuesta. Y esa respuesta es, pues, muy bien. Ahora, ¿estás seguro que vas a estar en ese banquete? Dice el versículo 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya está todo preparado. Bueno, es obvio que esto representa el convite al reino de Dios. Está todo preparado. Esto Jesús lo ha hecho durante más de 3 años y todavía no ha terminado. Convidar al gran banquete del reino de Dios. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Rechazaron la invitación por prioridades mundanas. Estamos hablando de Jesucristo. No estamos hablando simplemente de alguna reunión, de algún banquete. Estamos hablando de Jesucristo está invitando gente. Ay, no sé si voy a poder ir porque ese día ya tengo otros planes. No sé si voy a poder estar en esta reunión donde está el Hijo de Dios porque, mira, yo acabo de comprarme un carro nuevo y vas a entender que yo solamente puedo los fines de semana y quiero probarlo. Ah, no, yo no voy a poder ir porque justo este día he prometido a mi mejor amigo de ver un partido de fútbol. Lo que en un momento determinado puede ser una excusa perfectamente válida. En otro caso, cuando se trata de una cuestión de vida o muerte, se torna en una excusa ridícula.
Porque ¿qué cosa puede tener más importancia que escuchar lo que Dios te tiene que decir? Yo he escuchado tanta gente en mi vida que ha alegado excusas de todo tipo de cosas para no querer obedecer a Dios. Ah, mira, si tú supieras, yo con la gente de la iglesia, mira, no he hecho no he hecho muy buenas experiencias. Ah, mira, en mi vida han pasado cosas y tú subieras de verdad unos golpes tremendos y bueno, no estoy para esas cosas. Ah, mira, yo de momento estoy en una fase de mi vida donde me estoy replanteando muchas cosas y bueno, luego tal vez me vuelves a invitar. Yo lo he escuchado tantas veces, algunas de esas personas ya no viven. No voy a poner ejemplos, algunos de ellos son bastante trágicos. ¿Cuál es la prioridad? Si Dios te invita, ¿qué excusa vale para no escucharle? Esto es indiferencia frente a la invitación del reino. Entonces, bueno, las consecuencias son tremendas. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Bueno, son ellos que antes dijo eso deberías haber invitado en primer lugar. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Quiere decir que el reino de Dios tiene lugar para mucha gente. Y allí todo el mundo está bienvenido sin excepción de su estatus social, de su estatus, eh, digamos, de salud, de su cuenta bancaria, de su influencia sobre otra gente. Todo el mundo puede venir, todo el mundo es igual que importante que el otro. Entonces hay sitio. Dijo el Señor, dice aquí, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esto habla de urgencia, bueno, no de obligación, o sea, desde luego no se puede obligar a nadie a creer, ¿vale? Esto es una comparación, es una parábola, pero nos habla de la urgencia de invitar a la gente, porque ese banquete empieza en algún momento y ya será tarde. Y sobre todo será tarde para aquellos que rechazaron, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bueno, puede haber otra cena, ellos habrán pensado, y se equivocaron. Para ellos no habría otra cena, ni otra oportunidad, ni otro momento de gloria. Hay un demasiado tarde. Pero esa parábola, y todo se desenvuelve en ese entorno, en la casa del fariseo aún. Jesús usa esto para hablar del reino de Dios. Es un gran banquete, realmente. Es un privilegio ser convidado, pero dale urgencia a esto, porque en algún momento se cierra la puerta. Y para aquellos, y seguramente tú conoces gente en tu entorno, tal vez sería bueno hablar con ellos en alguna ocasión, si quieren escucharte, sobre esa parábola. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? ¿Dónde vas a invertir tu tiempo y tu dinero? ¿En tonterías o en cosas que tienen un valor eterno? Esta es realmente la pregunta que es importante. Y con esto Jesús llega a esta cuarta parte de este capítulo que tiene que ver con el discipulado, con el coste del discipulado realmente. Esto ya
está fuera de casa. Ese banquete, esa invitación con el fariseo ya quedó atrás, está fuera con la gente. De hecho, aquí dice, grandes multitudes iban con él. Entonces, esto es una palabra para hablar de esas multitudes. O sea, Jesús nunca buscó números. Él no buscó el número más grande para llenar los estadios más importantes, las salas mejores disponibles en su ciudad o algo por el estilo. Jesús nunca quería esto. Él quería seriedad. Y cuando ve la gran multitud que quería seguirle, bueno, podríamos decir, les echa por encima un jarrón de agua fría. Bueno, en un buen momento, realmente. Lo que dice es, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Jesús tiene que tener prioridad sobre todas las cosas. Tú no puedes amar a tu Padre terrenal más que a tu Señor que murió por ti en la cruz. Ni siquiera a tu madre, ni siquiera a tu esposa ni a tu esposo. Ninguno de ellos debe de ocupar el lugar que tiene que ocupar Jesucristo. De eso estamos hablando, no estamos hablando de odiarlos, de rechazarlos, no, cada uno en su sitio. Y ninguno debe de ocupar el sitio que solamente corresponde a Cristo. Entonces esto es muy importante. Esto es muy importante porque puede llegar, y esto no va a pasar todos los días, pero puede llegar el momento cuando tu padre o tu madre o tu esposo o tu esposa o tu hijo o tu hija te quiere frenar en vez de apoyarte para avanzar en el reino de Dios. De esos casos estamos hablando. Y déjame que le diga que nadie tiene el derecho de frenarte. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija. Si no son creyentes, para ellos será una lección difícil de aprender. Si son creyentes, deben de aprender también que frenar en vez de apoyar hacen un flaco servicio al reino de Dios. Puede llegar en algún momento, y esto no porque tiene que pasar muchas veces, pero puede llegar en algún momento de dejar esto claro. Hay un lugar en mi vida que solamente va a ocupar Jesucristo y ese lugar no está en venta ni está disponible para que otros lo ocupen. Si tenemos esto claro, pues nuestra relación con nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra hija y nuestro hijo será la relación más sana que te puedes imaginar. Jesús sigue con esto. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál quiere decir? Discipulado requiere sacrificio. Un discipulado no es un paseo por el parque y no es para que yo en este momento pues te quiero asustar. No se trata de esto. Pero échale el coste, correcto. De esto vamos a hablar en un momento. Mejor dicho, Jesucristo va a hablar de esto en un momento. Pero seguir a Cristo en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, va a significar un sacrificio.
Y obviamente a ti y a mí, a todos nos viene la pregunta a raíz de esto. ¿Estoy dispuesto a sufrir por seguir a Cristo? No vamos a buscar el sufrimiento, pero si en algún momento tenemos que llevar la cruz, lo cual no es nada agradable, hagámoslo sabiendo de que esto es lo que ahora nos toca. Y por eso Jesús dice, bueno, si no estás seguro, entonces calcula el coste. Calcula el coste. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Bueno, tú ya sabes que Jesucristo es constructor, ¿no? Ya he hablado varias veces de él, no era carpintero en primer lugar, sino es constructor. Entonces, de construir, él sabe, si construyes necesitas un presupuesto. Si empiezas a construir sin un presupuesto, entonces haces mal, porque esto va a acabar mal. Lo mismo ocurre si sigues a Jesucristo. Echa los cálculos, echa el coste. ¿Estás dispuesto a partir de ese momento a vivir una vida ya no normal como todo el mundo, sino esto puede significar que pierdas amistades, que esa división de la cual Jesús habló vaya por el medio de tu propia familia, que puedas perder trabajo, en muchos países puedas perder tu vida o por lo menos que corra peligro tu vida? ¿Estás dispuesto a esto? Si no estás dispuesto a esto, mejor que no te juntes con los que siguen a Jesús, porque es lo que te va a esperar. Otro ejemplo, ¿qué rey al marchar, versículo 31, a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Te enfrentas a un ejército el doble que el tuyo. Ahora, tus soldados son el doble de mejor preparados que los del otro. Tienes una estrategia, tienes un plan, ¿cómo vas a ganar esa batalla? Y si no vas a ganarla, si te das cuenta que yo no podré, entonces sé sensato. Busca términos de paz. Bueno, podría dar ejemplos del presente, pero no voy a entrar en eso. Si no puedes ganar una guerra, pues párala e intenta arreglar el asunto con tu adversario. Versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Quiere decir que a partir de que cuando tú decides seguir a Jesucristo, todo tú lo entregas a Jesús. No solamente tu propia vida, no solamente tu familia, sino también tus pertenencias. Ahora tienen que estar disponibles para el reino de Dios. Y además tienes que darte una cuenta. Renuncia a todo lo que posee, no es venderlo necesariamente. Renunciarlo quiere decir que esto ya no interfiera con tus asuntos, tus prioridades son otros. El dinero ahora solamente es una herramienta para que el reino de Dios avance de alguna manera. Y finalmente, esto nos habla del carácter del creyente mismo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? El problema que tenemos aquí es este, que una vez que pierda el sabor,
no lo recobra. Pones la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para tierra, ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Quiere decir que discípulos sin compromiso son inútiles. Gente que no está dispuesto realmente a distinguirse en lo que da sabor a la vida, no sirven, son insípidos, son insulsos, no son un atractivo para otros, porque demuestran por su actitud que realmente si perteneces a un grupo local, qué sé yo, de crianza de conejos, es lo mismo que pertenecer al reino de Dios, a una iglesia, porque a veces vas, a veces no vas, a veces no te da la gana y te quedas en casa, pero no hay compromiso. Bueno, si no hay compromiso, si el reino de Dios no es tu prioridad, entonces no te arriesgues, no es para ti. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es la urgencia final de este capítulo. Bueno, creo que este capítulo nos ha enseñado muchas cosas muy importantes y quiero simplemente terminar ese tiempo en oración y pedirle al Señor que sea de provecho lo que acabamos de escuchar para su honra y para su gloria. Señor, gracias una vez más te damos por este capítulo 14 que acabamos de estudiar. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a meditar en lo que hemos estudiado y tomarlo en cuenta. Ayúdanos, Señor, a calcular el coste. Señor, aquello que ya nos hemos decidido y que hemos calculado el coste, ayúdanos a seguirte con alegría, con entrega, dando buen sabor en este mundo. Pedimos una vez más por nuestras iglesias, que tú bendigas la predicación de tu palabra, también el día de mañana, para que tu nombre sea glorificado. Todo eso te lo pedimos en tu nombre, para tu honra y tu gloria. Amén. Bueno, que Dios te bendiga y te guarde siempre.